Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minuticos mientras terminan de conectarse y ya empezamos. Bueno, buenas tardes. Yo creo que iniciemos, ya que hay bastante tema, entonces pues aprovechemos un poquito el tiempo, tampoco para no extenderlos mucho. Y bueno, quería hoy como comentarles un poquito en qué ha estado pasando en el mercado. Realmente el sentimiento, digamos que contrasta un poquito entre lo que ha pasado a nivel de mercado local, lo que viene pasando a nivel de mercado internacional. No obstante, pues no dejamos de identificar, digamos, algunos temas también relevantes que hay que empezar a hacer seguimiento para el mercado internacional, sobre todo pues temas que van un poquito asociados a algunas variables como temas de inflación, tasas de interés que no necesariamente vayan a tener una incidencia de corto plazo, pero que sí son temas que vuelven seguramente a tomar algo de fuerza para el mediano plazo y que es importante hacer seguimiento. Entonces, pues iniciando con eso, queríamos tocar dos daticos importantes que salieron en Estados Unidos entre ayer y hoy. Ayer tuvimos el dato de inflación, el IPC, y hoy tuvimos el dato de IPP en Estados Unidos, el índice de precios al productor, para quienes no lo sepan. Y pues básicamente lo que vimos hoy fue un dato, digamos, con un comportamiento un poco más negativo de lo que realmente se percibió con el dato de inflación el día de ayer, donde básicamente el IPP en Estados Unidos pues tuvo una variación mensual del 1,4%. Esto fue casi que el doble de lo que habíamos tenido en el mes anterior, en el mes de marzo, y adicionalmente em, la variación anual pues se ubicó en el 6%, muy por encima del 4,9% que venía estimando el mercado y muy por encima del 4,3% que habíamos tenido el mes inmediatamente anterior. Si uno quisiera ser, digamos, un poquito simple, pues no tiene, digamos que mayor sentido y mayor lógica uno esperar que un IPP del 6% en su variación anual pues vaya a ser consecuente con una inflación del 2%, pues que ya sabemos es la meta que tiene la Reserva Federal y pues obviamente eso pues empieza digamos que también a generar pues algo de ruido en el mercado. Mucho de esto y al igual que pasó en la inflación, pues digamos que de cierta forma se venía esperando, como les decía, pues el dato, digamos, el mercado lo esperaba que subiera a niveles casi el 5%. Y esto pues además viene muy explicado también por lo que ha sido pues el comportamiento de los precios de la energía. Entonces todo lo que ha venido sucediendo digamos en el conflicto Estados Unidos-Irán, lo que ha venido pasando en el Medio Oriente, pues claramente ya se venía anticipando digamos que una presión desde el punto de vista de precios. Que seguramente pues se trasladado ya al IPP y que seguramente se pueda seguir trasladando en los próximos meses al IPC en Estados Unidos, que ya lo vamos a mirar más adelante y obviamente eso ha sido consecuente con un aumento significativo en combustibles, en derivados energéticos, en gasolina, lo que pues aportó, digamos, de mayor forma a este dato. Sin embargo, pues uno empieza a ver que
Bueno, digamos que haciendo un poquito de énfasis en esos rubros asociados al tema energético, pues uno puede ver cómo la energía final aumentó el 7,8%, la gasolina subiendo casi el 15%, el diésel subiendo casi un 13%. Todo esto, pues digamos que dentro del escenario esperado, lo que sí preocupa un poco y es que pues ya digamos que parte de este aumento que vino explicado por el choque de energía ya también se ha venido trasladando un poco hacia otros rubros, en los casos, por ejemplo, de los servicios, donde básicamente los costos de transporte y almacenamiento también crecieron cerca de un 5%. En el comercio también se vio un incremento cercano al 3%, que lo que deja en el agregado es que seguramente ya se están empezando a ver y obviamente pues apenas estamos conociendo las cifras de abril, es decir, apenas con 2 meses, digamos, entre comillas, de conflicto, marzo y abril. Recordemos que pues el conflicto en el Medio Oriente realmente se desató hacia finales de, del mes de febrero, inicios de marzo, y pues parte de eso ya se podría estar empezando, digamos, a ver reflejado en las cifras, pues en cuestión de un par de meses, y que obviamente en la medida que el conflicto se siga extendiendo, pues seguramente hacia adelante veamos mayor presión. Entonces, pues así como en su momento cuando se inició el conflicto, esa primera semana de marzo, lo tocamos aquí también en una presentación, pues mucho de lo que realmente va a marcar, digamos, el sentimiento de mercado es la duración, digamos, de ese conflicto. Entonces, pues por no entrar, digamos, en mucho detalle de lo que comentamos en su momento y las distintas, digamos, variables a comparar entre los conflictos que se han dado, digamos, históricamente, pues sí es importante entender que la principal, seguramente variable que el mercado va a monitorear es la duración y que obviamente pues ya hacia mediados de mayo pues ya estamos hablando de una duración relativamente baja, pero que en la medida que pues no hay como señales muy claras de poder llegar a alguna finalización del conflicto, pues uno pensar en que esto dure 1 o 2 meses más, seguramente en algún momento vaya a tener algo de incidencia adicional sobre el mercado. Respecto a la inflación, pues lo que les comentaba a grandes rasgos es que tuvimos una variación del 3,8% anual, un poquito por encima de lo que el mercado venía viendo, que era el 3,7%, y obviamente una aceleración desde el 3,3 que teníamos en el mes de marzo. Adicionalmente, pues el dato mensual fue del 0,6%, un poco por debajo de lo que ha sido el dato del mes de marzo, y la inflación core, la inflación básica, pues si bien tuvo, digamos que también algún leve repunte, pues esta todavía se mantiene por debajo del 3%. Recordemos que esta pues obviamente excluye ese choque energético. Aquí es importante mencionar que digamos que gran parte de la variación y un 40% de la variación vino explicado a partir de el rubro de energía. Entonces, pues ese, digamos que 40% ya estaba un poquito contemplado en el mercado. No es una sorpresa, como les decía ahorita, pero pues aquí también ya se empiezan a ver, digamos, algunas otras afectaciones. Entonces, uno puede ver que el núcleo o la inflación núcleo volvió a tener, digamos, un 0,4% de variación mensual, donde básicamente la vivienda, las tarifas aéreas, los bienes del hogar, el cuidado personal y el vestuario siguen mostrando algunos choques que ya empiezan a ser sostenidos en el tiempo. En el caso de la vivienda, pues el índice de vivienda subió 0,6% mensual, esto es una variación del 3,3% anual. Sigue siendo, pues obviamente, como lo decía ahorita, un componente que viene mostrando pues cierta resistencia y cierta persistencia, digamos, en esas mayores variaciones mensuales y obviamente en el acumulado anual. Y pues es un rubro que tiene una ponderación importante dentro de la canasta, em, que mide pues obviamente el IPC y también representa casi que un 30% del IPC total. Entonces tiene una incidencia importante tanto en la inflación core como en la inflación total y obviamente pues una variación ya del 3,3% anual pues también supone algunas presiones. Y en la parte de alimentos pues estos tuvieron también una variación del 0,5% mensual. Digamos que con una especie de rebote frente a lo que veníamos los meses anteriores, explicado también por ese aumento, digamos, en los costos de transporte y adicionalmente, pues en servicios, excluyendo todo lo que tiene que ver con energía, pues estos también tuvieron una variación superior al 3%, explicado por costos laborales. Entonces,
Aquí lo que yo rescataría más que las cifras realmente y los resultados, como pueden ver, pues mucho de eso de cierta forma se esperaba. En el caso del IPP quizás la sorpresa sí fue un poco más fuerte. Hoy, pues si uno va a mirar, digamos, el comportamiento del mercado en Estados Unidos, pues realmente uno no ve que esto haya tenido mayor afectación sobre el desempeño, por ejemplo, de las acciones. Quizás sí un poco más sobre lo que fue el comportamiento de la renta fija y de los bonos, que por momentos y sobre todo al inicio de la mañana pues alcanzamos a ver cierta presión en las tasas de interés en Estados Unidos, pero a grandes rasgos pues hoy no tuvo un mayor efecto. ¿Y por qué no tuvo pues ese mayor efecto? Como les decía, pues en parte esto se viene esperando. En la medida que esto se pueda empezar a extender, pues el mercado seguramente sí va a entender que al no llegar, digamos, a algunos acuerdos y a que no tengamos una disminución evidente en los costos de energía que ya se están trasladando a los demás rubros, pues va a ser mucho más difícil pensar en un descenso o que la inflación y estos indicadores corrijan solo por ese efecto, digamos, del conflicto. Y esto pues se ve reflejado como en que evidentemente pues ya el mercado en general no espera ningún recorte de tasas de interés para este año por parte de la Reserva Federal, y sobre todo para países que son importadores, digamos, de energía, de crudo. Pues obviamente la presión es mayor, e incluso pues ya se espera que en próximos meses incluso se pueda considerar, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo, si efectivamente, digamos, estos precios se mantienen en estos niveles, si el conflicto no llega a una solución pronto, pues que más bien estemos pensando en aumentos de tasas de interés, y seguramente entrado el verano. Em, ya entrando, digamos, a la parte local, también tuvimos el dato de inflación la semana pasada, un dato de inflación que nuevamente mostró pues un incremento. En este caso, digamos que tampoco fue pues una variación muy fuerte, a pesar de que pues se aumentó cerca de 12 puntos básicos la inflación anual. Sin embargo, pues más o menos el mercado en general venía estimando un 5,64 de inflación anual, y el resultado fue un 5,68. Entonces, digamos que no estuvimos muy alejados de lo que en términos generales ya se esperaba y en lo que en términos generales se venía descontando. La variación mensual fue un 0,78, que pues fue una variación mensual también importante. em, y que en el agregado pues deja que evidentemente la tendencia de lo que se ha venido y de lo que se ha venido anticipando desde inicios del año y que les hemos venido mostrando aquí en las diferentes presentaciones, en los diferentes informes, es que evidentemente pues esa expectativa de mayor inflación pues se ha venido, digamos que comportando, digamos, de acuerdo a lo esperado, y que en esa misma línea pues muy seguramente esa inflación vaya a converger en lo que queda del año hacia niveles por encima del 6%. Digamos que aquí también vale la pena resaltar que la semana anterior el Banco de la República actualizó su informe de política monetaria, donde hizo también una modificación a esa inflación esperada, aumentándola de niveles del 6,30 al 6,40, mucho más acorde a lo que el mercado venía anticipando desde más o menos el mes de diciembre y enero de este año. ¿Por qué? Porque quizás ellos en algún momento sí tenían, digamos que una lectura un poquito más baja en materia de inflación, que se ha venido obviamente ya revisando al alza, y creo que pues hasta este informe de política monetaria creo que ha convergido un poco más a lo que en general viene esperando el mercado. Mucha de la variación mensual viene explicada por el tema de los alimentos, que tuvieron una variación mensual del 1,51%. Adicionalmente, en la parte, digamos, de alojamiento, agua, electricidad y gas, y alimentos y bebidas no alcohólicas, pues también tuvieron unas contribuciones importantes a la inflación mensual, más que la variación es la contribución. Y transporte también tuvo un repunte de una variación negativa en el mes de marzo al 0,81% del mes de abril. Todo esto pues asociado a los incrementos en los precios de la gasolina, entre otras cosas, que están generando y que van a generar muy seguramente en próximos meses, en la medida que el gobierno tome la decisión de aumentar adicionalmente los precios para cerrar, digamos, esa brecha contra el precio internacional, que viene muy explicado por lo que ha venido pasando con los precios del petróleo. Pues esos aumentos obviamente se van a seguir viendo reflejados en materia de transporte, y obviamente pues aportando, digamos, a ese dato de inflación.
¿Qué rubros o subclases pues tuvieron una menor contribución? Digamos que información y comunicación, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, recreación y cultura, quizás no fueron, digamos que subclases que hayan aportado de forma importante durante este mes, o perdón, durante el año o en la contribución anual. Los que sí contribuyeron de mayor forma, pues es como lo mencionábamos ahorita, principalmente alojamiento, agua, electricidad y gas, con casi un 1,28%. La variación anual es superior al 4%, 4,11%, y esto viene pues explicado por o por mayores precios del gas y servicios relacionados con copropiedades. En la parte de alimentos y bebidas no alcohólicas ya también pues estamos viendo una presión hace algunos meses también en la variación de los alimentos. Entonces, este fue el segundo rubro de mayor contribución, y la inflación de alimentos pues ya se ubica en su variación anual en el niveles del 6,65. Entonces, pues ya es una variación considerable, importante, casi 100 puntos básicos por encima de la inflación total, donde pues particularmente las frutas frescas han sido lo que más han contribuido, al igual que la carne de res y los huevos. Y finalmente, en la parte de restaurantes y hoteles, aquí también se dio una contribución o una variación anual, perdón, de más del 9%. Entonces, pues aquí uno empieza a ver reflejado un poquito lo que ha pasado también, digamos, con temas de alimentos, porque aquí hay algunas subclases como las comidas servidas a la mesa y a domicilio, que han tenido pues unos aportes superiores al 1%, y adicionalmente pues todo lo relacionado con temas de servicios en la parte de hotelería, en la parte de restaurantes, que puede venir muy explicado también con temas, digamos, de incrementos del salario mínimo. Entonces, el Banco de la República en su última reunión, por ejemplo, nos decía claramente que un factor, bueno, no en la última, en la penúltima, perdón, dado que en el mes de abril no hubo incremento de tasas, en la penúltima reunión nos mencionaba que pues habían algunos rubros relacionados precisamente con ese tema de servicios que crecían por encima del 9%, y es como lo vemos aquí en el caso de restaurantes y hoteles, y eso pues claramente muestra unas presiones inflacionarias significativas que pues van muy acorde entonces a lo que les describí ahorita y a lo que pues ha sido el escenario que se ha venido describiendo desde inicios del año. Muy relacionado con esto, pues entonces tuvimos en la última semana de abril la decisión de tasas del Banco de la República, una decisión de tasas que, a ver, uno pues podría mencionar que fue claramente una sorpresa, porque gran parte, por no decir un 99% del mercado, por lo menos estaba viendo un incremento en tasas de interés. Era evidente que ahí había un choque entre gobierno y el Banco de la República a raíz de lo que había pasado en la última reunión o en la reunión del mes inmediatamente anterior. Y a raíz, digamos, de esa situación, pues era normal de pronto esperar que las partes cedieran un poco y que quizás ese incremento del 75 puntos básicos que nosotros creíamos podía ser o debía ser lo razonable, y gran parte del mercado también lo veía así, porque pues gran parte del mercado estaba esperando ese incremento de 75, otros estaban viendo un incremento de 50 puntos básicos. Esperar, digamos, ese movimiento era lo normal, entonces que el banco pudiera ceder un poco, el gobierno también, y quizás hablar de un incremento de unos 25, 50 puntos básicos podía ser normal. Sin embargo, la decisión fue finalmente mantener la tasa de interés, lo cual claramente pues iba bastante en contra de lo que vienen mostrando los datos, donde evidentemente pues esa inflación, como les dije, pues se sigue acelerando. La inflación de servicios pues, sigue mostrando una presión importante. Vale la pena destacar también que durante abril pues la inflación núcleo se mantuvo relativamente estable, y quizás ese pueda ser uno de los argumentos para haber pensado en mantener la tasa de interés, pero no es el único. Y si vamos, digamos, a evaluar por qué fueron las decisiones o por qué se tomó esta decisión, pues entonces se encuentra uno que el banco habla sobre que la inflación total y la inflación básica pues siguen en unos niveles elevados, con una tendencia pues al alza, casi que 46 y 80 puntos básicos por encima de lo que fue el cierre del año anterior. Adicionalmente, las expectativas de inflación todavía se mantienen por encima
del 6% para el cierre de este año, como les decía, alrededor de un 6,30 y un 6,40, y que en el contexto internacional y muy relacionado con lo que les mostraba ahorita de Estados Unidos, pues siguen habiendo algunos riesgos inflacionarios, producto pues de todo el contexto y todo el conflicto, y que eso en algún momento se puede haber traducido aquí al escenario local a partir de mayores precios de energía y a partir de mayores precios de los alimentos. Y ya vemos que en los últimos meses, incluso a pesar de no reflejar o no tener un choque, un impacto directo, lo que ha sido el conflicto ya sobre el tema de alimentos, pues ya estamos viendo una tendencia fuerte en inflación en la parte de alimentos. Entonces, al final el banco tuvo una postura de priorizar mantener una relación estable con el gobierno, básicamente indicando pues que esto también va a ayudar a incentivar un poquito la actividad económica, pero es importante mencionar que no descartaron aumentos en el futuro, de ser necesario. Por su parte, pues digamos que el gobierno lo que mencionó es que lo más importante era llegar a acuerdos y adicionalmente mencionaron pues que habrían algunas medidas como el aumento de casi 400 pesos a la gasolina, y probablemente futuros subsidios a los fertilizantes en caso pues de que todo este contexto internacional se materialice un poco más dentro de esos fertilizantes y pues pueda generar algún choque inflacionario adicional. Entonces el agregado dejan que pues se priorizó, yo me quedaría con esa frase del banco de priorizar, digamos, mantener una relación estable, un acuerdo. Y bajo ese escenario, pues evidentemente hubo una lectura un poco negativa del mercado porque se entiende que obviamente en la situación actual lo más normal hubiera sido alguna decisión de incrementar las tasas de interés. Y todo esto se hizo pues para suavizar un poco el tono. Ya sabemos que desde hace un par de meses el Banco de la República ha venido sufriendo pues obviamente ataques importantes desde el gobierno. em, Primero pues por esas decisiones que se tomaron desde el año anterior y mucho más reforzadas por las 200 puntos básicos que se habían incrementado en las primeras reuniones de este año. Entonces, pues ese choque evidentemente le podría estar generando, digamos que alguna incomodidad al Banco de la República en materia de credibilidad, de política monetaria, en muchas dudas y ataques a miembros de la Junta, miembros que incluso han sido nombrados por el mismo gobierno, pero que han actuado un poquito más desde la sensatez de los números y no, digamos, desde la necesidad que tiene el gobierno, pues de, obviamente, que se pudieran recortar las tasas y eso se vea favorecido un poco en términos del desempeño, digamos, macroeconómico y desde actividad económica. Entonces, eso dejó también o agregó un poquito de sinsabor, digamos, al mercado, que por momentos se vio reflejado también en el comportamiento del tipo de cambio, en las tasas de interés de la deuda pública, y que pues aquí deja la puerta abierta hasta la reunión de junio, porque en mayo pues no tendremos decisión de tasas de interés, en junio sí, y como es a finales de junio pues ya tendremos seguramente el resultado electoral, y pues una vez teniendo digamos que más clara quién gana esas elecciones, y si pues se puede de cierta forma tener algún acuerdo un poquito más, digamos, desde el punto de vista técnico con el gobierno, pues en caso de que la situación externa e interna justifique algún incremento adicional, pues así se haría. Em, y muy relacionado con esto, pues creo que es importante mencionar, no lo íbamos a traer hoy, pero creo que lo que pasó hoy pues es bastante relevante. Entonces, vamos a mirar un poquito lo que ha sido las subastas de deuda pública. Entonces, ayer, como es normal, los martes tuvimos la subasta de TCOs, test de corto plazo. Estos son bonos del gobierno de corto plazo, para quienes no los conocen, donde nuevamente pues la tasa repuntó de forma leve hacia niveles del 13,48. Recordemos que hace un par de semanas pues alcanzamos a ver esa tasa máxima a niveles del 13,72, y acá pues a pesar de que hubo un leve repunte frente a la semana anterior, pues no marcamos digamos que un nuevo máximo. Aquí pueden ver un poco los vencimientos en la gráfica inferior de esos TCOs para los próximos meses, vencimientos que se han venido cambiando un poquito. Ya sabemos que mucho de las razones que nos explican esa subida de tasas de interés, que hacia el último trimestre del año pasado estaban por debajo del 10% y ya nos han llevado casi que al 13,5, 14%, pues vienen explicadas también desde un volumen alto de emisión de este tipo de papeles de deuda de corto plazo,
y adicionalmente pues incorporando todo ese escenario de inflación y mayores tasas de interés. Digamos que acá pues realmente no tuvimos mayor sorpresa. La sorpresa se dio evidentemente el día de hoy, dado que hoy era la subasta de test tasa fija, donde tenemos o donde se están subastando las referencias del año 2030, 2035, 2040 y 2058, y donde pues particularmente hoy se dio un efecto que digamos que con ciertas a ver, digamos que para resumirlo de forma sencilla, normalmente se aprueban unos montos de colocación en esas subastas y hay unas cláusulas de sobreadjudicación. Siempre y cuando el mercado demande X porcentaje de más para esa adjudicación inicial, pues el ministerio tiene la potestad de sobreadjudicar esos papeles. Recientemente pues se venían dando, digamos, como lo pueden ver en el mes de marzo y las dos subastas del mes de abril, pues se habían aprobado 1.5 billones, también ejerciendo esas cláusulas de sobreadjudicación, pues, evidentemente por una mayor demanda del mercado, que lo pueden ver reflejado en la gráfica superior izquierda, donde pues prácticamente se venía aumentando ese bid to cover desde niveles de 3 veces a casi 3,7 veces durante la subasta anterior. Dado que la semana anterior el ministerio nuevamente y crédito público nuevamente modificó esas cláusulas de sobreadjudicación, esta mañana también se conocía pues que el monto total de la emisión ya no iba a ser 1 billón de pesos, sino iban a ser 3 billones de pesos. Que si uno le incluye esas cláusulas de sobreadjudicación, pues daba la potestad para que se colocaran hasta 6 billones de pesos. Y efectivamente eso sucedió el día de hoy. Como lo pueden ver, ese monto aprobado de 6 billones, pues ha sido el más alto y no se compara, digamos, con el 1.5 billones, 1.1 billones que se venían colocando en lo corrido de este año y que claramente pues no le dio una buena sensación al mercado, y al conocerse pues esa noticia hoy previo a la subasta, pues desde ese momento el mercado ya venía reaccionando a ese escenario, y claramente pues al tener ese resultado las tasas de corte estuvieron en unos niveles considerablemente más altos frente a lo que veníamos viendo en semanas atrás. Y vale la pena destacar por ejemplo la referencia de 2030, que es la que comúnmente se venía digamos que colocando desde inicios de este año. Las otras referencias 35, 40 y 58 se empezaron a colocar hace 3 semanas, a subastar hace 3 semanas. Entonces esa referencia de 2030 pues ha venido estando bastante presionada en lo corrido del año, y hoy alcanzó pues un nuevo máximo en esa tasa de corte en niveles de 14,79%. Es decir, que la deuda del gobierno ya hacia 2030, un bono de 2030 está pagando niveles del casi 14,80 en este caso, lo cual pues obviamente se vio reflejado en el comportamiento pues de mercado el día de hoy, en el mercado secundario de TES, y obviamente pues esto se alinea con lo que ya pues se ha venido mencionando varias veces, y seguramente todos ustedes lo han oído durante los últimos prácticamente 2 años, ese ritmo acelerado de colocación de deuda por parte del gobierno actual, que en un escenario de haber roto la regla fiscal, de mayor endeudamiento, menor crecimiento, inflaciones altas, aumentos de tasas de interés del Banco de la República, aumento de las tasas de interés de mercado, pues el mercado lo sigue, digamos que castigando y presionando, y muy seguramente pues esos niveles de tasas de interés sigan estando presionados para próximas semanas. Muy alineado con esto. Pues ya vimos como a corte de abril pues tuvimos el cierre de las cifras de lo que fue el mercado de deuda pública. Entonces pues aquí vale la pena destacar que a grandes rasgos pues uno lo que ve es que los bancos comerciales volvieron a estar del lado comprador en TES con cerca de 5.1 billones, al igual que los fondos de pensiones y cesantías, que siguen pues digamos demandando de forma importante em, ETEs. Y pues en la parte, digamos, negativa, uno podría hablar de lo que ha pasado con los fondos de capital extranjero, que pues aquí registran unas ventas cercanas a 13 billones de pesos. No obstante, es importante destacar que mucho de esto viene explicado por la cancelación del TRS, esa operación que se hizo el año pasado, que se montó el año pasado por parte de Crédito Público, y que en la medida que han venido, digamos que cancelando esa operación, pues obviamente esos test que en algún momento, por ejemplo, estaban en garantía,
también han venido pues cancelándose. Adicionalmente, esto ha generado algunas compras de dólar en las últimas o desde el mes pasado por parte del ministerio, lo cual pues por momentos también ha presionado un poco el tipo de cambio, que hoy lo alcanzamos a ver por encima de los 3.800 pesos. Y en el agregado lo que quería pues digamos enfatizar un poquito ahí es que pues básicamente de esos 13 billones de pesos que vemos en ventas netas de los test, pues realmente las ventas uno podría hablar de casi 1.7 billones de pesos al excluir, digamos, la cancelación de esas operaciones del TRS, y no necesariamente es un flujo tan grande el de ventas como pues esos 13 billones apuntan. Así como pues hacia el cierre del año, del tercer trimestre del año anterior, perdón, pues también vemos esas barras altas donde pues se veían compras por parte de los extranjeros de casi 30 billones de pesos. Entonces, pues cuando uno normaliza las cifras, digamos que esa variación o ese flujo es considerablemente menor. eh, pero muestra que, digamos, en términos generales, abril pues fue un mes marcado por algo de ventas por parte de los extranjeros, compras de los fondos de pensiones que mantienen pues esa posición compradora, y en términos o en el acumulado del último año pues ya registran unas compras cercanas a 25 billones de pesos, lo cual los deja pues o los mantiene como los principales tenedores de TES con casi cerca del 30%, seguido de los fondos de capital extranjero con casi un 20%. Digamos que los demás agentes pues también tuvieron, digamos que algunos montos, unos flujos un poco importantes durante el mes, pero tienden a ser un poco más cambiantes mes a mes, y no muestran, digamos, que la misma tendencia que traen pues principalmente los dos primeros agentes. Muy en línea con eso y respaldando un poquito lo que les habíamos presentado durante el mes de febrero, y vale la pena aquí pues resalto que esas cifras de la tabla pues hacen referencia a lo que estábamos calculando en el mes de febrero. O sea, esto no es el comportamiento a la fecha, pero sí la gráfica de la derecha quería hacer énfasis, y es que pues un poco relacionado, digamos, con todo este tema, tanto en el mercado de deuda, en la parte fiscal y sobre todo en la parte política, que pues si tenemos algo de tiempo más adelante lo tocamos, pues era algo de lo que vigilábamos y esperábamos tuviera algo de incidencia sobre el comportamiento de la moneda durante este segundo trimestre, y a razón de lo que estábamos viendo nosotros, unos niveles importantes, como lo señalábamos ahí en la gráfica, de compra por debajo de esos niveles de los 3.600 pesos. Hoy ya alcanzamos, como les decía, en el intradía a operar por niveles de 3.809, aunque al final se devolvió un poquito el dólar, perdón, a cerrar en niveles de 3.775, pero creo que pues digamos la tendencia de lo que estábamos percibiendo pues se ha venido, digamos, que materializando, y eso tiene que ver mucho también pues con el escenario que vamos a tener este mes y el próximo en materia electoral. Entonces temas de mayor endeudamiento, temas de mayores tasas de interés, la decisión del Banco de la República, el contexto internacional que tampoco deja de tener volatilidad y algunas noticias negativas, y sobre todo el escenario político local próximo aquí en Colombia, pues son razones que explican el por qué ese deterioro, digamos, en el comportamiento del peso colombiano, que pues ya sabemos por momentos 2025 fue una de las mejores monedas en términos de revaluación, en momentos, digamos, donde quizás no todas las monedas a nivel global estaban teniendo un comportamiento positivo, pero que sí, sobre todo las monedas emergentes latinoamericanas tuvieron un muy buen desempeño frente al dólar. Y ya pasando, pues, digamos, a otros temas locales, ya empezamos, digamos, con la temporada de resultados de las compañías a nivel local, resultados correspondientes al primer trimestre de este año, donde básicamente pues no esperamos una reacción muy positiva de mercado a las cifras, tampoco esperamos unas cifras demasiado o positivas en general para la mayoría de los emisores. Quizás hay cosas para rescatar en la parte operacional de algunos emisores, pero creemos que finalmente el resultado neto y el agregado, digamos, de utilidades para el índice pues va a tener una caída en términos anuales, explicado principalmente porque muchas de las afectaciones
que se puedan tener, digamos, en materia de resultados también vienen explicadas por algunos efectos no operacionales, como pueden ser el tema de los mayores impuestos o el impuesto del patrimonio, donde pues muchas de las compañías lo pagaron en el primer trimestre y eso generó pues alguna presión también en tema de utilidades. Entonces no va a ser una temporada donde veamos un crecimiento significativo de utilidades. Adicionalmente, pues creo que el mercado va a dejar un poquito de lado lo que realmente muestran las cifras, tanto en la parte negativa como en la parte positiva, y más se va a concentrar pues es en la dinámica que ha traído el último mes y medio o un poquito más, y es también pues una anticipación a lo que pueda ser las elecciones y al resultado electoral aquí en Colombia. Entonces, haciendo esa introducción, pues queríamos empezar a mostrar un poquito lo que fueron las cifras de Ecopetrol. Ya hace unos minutos o hace un rato se les debió para quienes están suscritos recibir pues los resultados de Ecopetrol y un poquito el análisis de lo que fueron las cifras. Pero bueno, en términos generales podemos ver que nuevamente los ingresos mostraron una caída del 8%, casi 9%. El EBITDA mostró un crecimiento del 1,5%. Estoy hablando, digámoslo, en términos anuales, y se dio una recuperación también importante en el margen EBITDA, es decir, en los márgenes de rentabilidad de la compañía, alcanzando el 47% durante este primer trimestre, comparativamente contra un 42% que tuvimos hace un año anterior. Sin embargo, y a pesar, digamos, de estas cifras, pues tuvimos una caída del 8% en utilidades, comparativamente contra el primer trimestre del año anterior. Entonces, pues digamos que para entender un poquito del porqué, por ejemplo, de la caída en ingresos, y uno pudiera pensar inicialmente, bueno, pero el petróleo ha venido subiendo, ¿cuál es la razón para ver estos números con variaciones negativas en algunas cifras? Primero, tener en cuenta que el conflicto se empezó el último mes del primer trimestre, es decir, el mes de marzo. La compañía reportó que básicamente no pues vio algún aumento en los precios de venta, sino hasta la segunda quincena de marzo. Entonces, este primer trimestre recoge muy poco de lo que fue o lo que ha sido, digamos, la subida de precios. Razón por la cual pues no vemos, digamos, en variaciones trimestrales y en variaciones anuales un crecimiento tan importante. Y por el contrario, en algunas líneas pues vemos alguna desvalorización o alguna variación negativa frente al año anterior. ¿Por qué caen los ingresos? Principalmente por una menor tasa de cambio, fueron casi que entre 400 y 500 pesos frente a lo que teníamos el primer trimestre del año anterior. Adicionalmente se dio un menor volumen de ventas y menores ingresos en ISA. Recordemos pues que Ecopetrol ya consolida sus ingresos de ISA. Eso estuvo pues parcialmente compensado por los mayores precios del crudo, del Brent, que no fueron significativamente mayores. Creo que la relación frente al año anterior fue más o menos de $72 promedio a $78 promedio el Brent este año. Entonces pues eso no recoge casi que los $105 que está hoy el Brent. Y lo que sí vale la pena destacar es un resultado bastante mejor en el negocio de refinación, perdón, que había sido, digamos que un lastre los últimos trimestres, donde pues los ingresos venían cayendo de forma significativa, los márgenes, los niveles de rentabilidad. Entonces, pues acá vale la pena destacar que sí fue un buen trimestre para este negocio, donde se logró capturar, pues digamos, algo de los aumentos de precios, y adicionalmente donde se logró capturar pues mayores cargas y eficiencias en las refinerías, lo cual permitió que los márgenes de refinación, digamos, en las dos refinerías, tanto en Reficar como en Barranca Bermeja, pues hayan crecido por encima del 60%, lo cual pues es bastante interesante, digamos, desde el punto de vista de las cifras, dado que, por ejemplo, en el caso de Barranca Bermeja y Reficar, pues se dio una menor producción. Entonces, pues ese aumento en los márgenes fue muy interesante y ayudó obviamente para ese desempeño operacional y sobre todo para lo que destaca la compañía en este trimestre, que fue esa mejora en términos de rentabilidad, que lo podemos ver a partir de ese margen de EBITDA de casi el 47%. El volumen total vendido pues tuvo una disminución del 5,5% anual. Esto estuvo explicado por menores ventas internacionales, por menor exportación de crudo, dado que pues hubo menor disponibilidad, porque hubo mayores cargas en las refinerías. Se priorizó, digamos, la carga en la refinería desde un punto de vista de rentabilidad que finalmente las exportaciones,
Y por otra parte, pues a nivel local también cayó cerca del 6% las ventas a nivel local. Y en términos de precio, bueno, lo que les decía, digamos que relativa estabilidad, digamos que acá no fue un factor que haya pegado directamente en los incrementos durante este trimestre, y la producción se ubicó en 725.000 barriles frente a los 745 del año anterior. Entonces, pues aquí claramente una disminución. No obstante, la compañía mantuvo su guidance de producción para este año entre 730.000 y 740.000 barriles, lo cual pues sugiere que puede haber algún repunte leve. Sin embargo, pues este trimestre vino explicado por una menor producción en el Permian, que sigue aportando, digamos, más del 10% a la operación, no casi que el 15% de lo que venía aportando en un par de trimestres anteriores, y adicionalmente, pues una menor producción de gas. Los costos disminuyeron también de cerca del 15%. Lo cual pues también ayudó, digamos, en ese resultado operacional y de rentabilidad, y los gastos operacionales y exploratorios pues aumentaron algo más del 12%. Sin embargo, algo que le pegó directamente entonces a la utilidad, entendiendo pues que esa parte operacional por momentos tuvo ciertas líneas con alguna mejora, y como les decía, pues el EBITDA también tuvo una variación trimestral de casi el 35%. El reconocimiento al impuesto al patrimonio a raíz pues de, digamos, de la emergencia económica generó un impacto en la compañía y en pues, los niveles de caja, y adicional en la utilidad, de cerca de 1.2 billones de pesos, lo cual pues va a ser, digamos, que lo que les decía ahorita, un poco el común denominador dentro de las distintas compañías y dentro del trimestre pues que han venido reportando. Entonces, pues eso hay que tenerlo, digamos, obviamente en cuenta. Y hubo un tema, digamos, al patrimonio, también la sobretasa por el precio, digamos, del crudo que se empieza a pagar a partir de ciertos promedios cuando el precio del petróleo se ubica por encima de esos niveles. Entonces, todo eso incidió en una mayor tasa de tributación que claramente pues impactó entonces esa utilidad neta, que cayó cerca del 8% en términos anuales. Entonces, pues unos resultados que no necesariamente son del todo positivos. Obviamente sí esperaría una continua mejora, por ejemplo, en ese tema de refinación hacia el próximo trimestre, obviamente pudiendo capturar pues esos aumentos en los precios del crudo. Ya pasando a Bancolombia, en Bancolombia pues vimos unos números también relativamente neutrales, obviamente algo de recuperación frente al cuarto trimestre. Recordemos que pues ahí hubo un impairment por la venta de la operación de Banismo en Centroamérica, y pues en su momento, pues recuerden, eso llevó a que la utilidad fuera negativa, pero ahí se dio una recuperación pues para este primer trimestre. Entonces, pues los ingresos por intereses crecieron cerca del 9% en términos anuales, las provisiones crecieron también casi que un 13% en términos anuales, pero mostraron un descenso del 15% en términos trimestrales. Creo que aquí es la principal variable a monitorear en los próximos trimestres, dado que pues obviamente la situación macroeconómica lleva a que se den algunos ajustes en los modelos de riesgo del banco, y eso pues podría presionar adicionalmente pues las provisiones en los próximos trimestres, y eso impacta directamente sobre el resultado operacional y neto de la compañía. Adicionalmente, pues aquí también tuvimos un efecto del impuesto al patrimonio de casi 374.000 millones de pesos, lo cual llevó a que en el resultado final pues la utilidad neta fuera de 1.46 billones, cayendo casi que el 16% en términos anuales. Pues reflejando un poquito esa menor dinámica a partir del resultado neto, y una dinámica pues digamos que muy neutral desde el punto de vista del comportamiento de cartera, donde pues la cartera creció cerca del 6,5% en términos anuales, donde sí se puede destacar de pronto pues el comportamiento de la cartera de vivienda y la cartera de consumo, que crecieron a un ritmo del 13% y el 8% respectivamente. En el caso de Mineros, pues aquí sí vimos un muy buen resultado. Digamos que Mineros nos sigue casi que mostrando cifras récord en algunas líneas. Entonces pues un muy buen resultado que viene explicado principalmente por un aumento en la producción,
de más o menos el 7% en términos trimestrales y anuales. Esto se vio reflejado en un crecimiento de los ingresos, tanto trimestral como anual, y sobre todo anualmente pues vimos un crecimiento casi del 82%, lo cual se vio reflejado a su vez en un crecimiento del EBITDA de más del 100% en términos anuales. Y finalmente, pues la utilidad neta que también ascendió a casi 88 millones de dólares, con una variación también muy positiva del 130% en términos anuales. Aquí pues vale la pena mencionar que obviamente esto se ve reflejado tanto en el crecimiento del EBITDA como en la utilidad y pues consecuentemente también los ingresos, no solo pues por un aumento, como les decía, de la producción, sino un aumento significativo en los precios del oro, más del 60% en términos anuales, y en menor medida en términos de producción, pero también con una variación importante en precio de los precios de la plata, que crecieron casi el 109%. Entonces, eso pues aportó de forma positiva a esa variación en todos los rubros, y sobre todo pues también a que los márgenes de rentabilidad fueran los más altos, pasando de casi un 40%, 30-40% recurrentemente durante los últimos 3 4 años a niveles del 53%, lo cual es bastante interesante. Y pues consecuentemente un muy buen resultado desde el punto de vista de utilidad neta. Aquí también pues hacemos una pausa y mencionamos la semana pasada pues también se conoció sobre una readquisición de acciones que anunció el emisor por cerca de 15 millones de dólares, lo cual se estará haciendo durante esta semana, es decir, entre el 11 y 15 de mayo, es decir, con plazo hasta el viernes. Pero muy importante recalcar, y pues quienes están también suscritos a nuestros correos, pues seguramente ya recibieron un poco la información con el aviso de oferta, donde pueden leer también un poco los detalles de este proceso de readquisición de acciones. Pero vale la pena mencionar que esto es única y exclusivamente para quienes eran accionistas el día viernes, es decir, habiendo comprado las acciones con anterioridad al viernes, no las compras del viernes. Quien amanecía el viernes como accionista de Mineros, pues tiene la posibilidad de participar. Y el método de la readquisición, pues como ya ha sido común en algunos otros emisores y ya seguramente ustedes entiendan un poco, es el método de construcción del libro de ofertas, donde básicamente yo presento mi oferta de cuántas acciones quiero vender y a qué precio quiero vender. No tengo un precio fijo, no tengo un precio único por parte de la compañía, como se ha dado, pues digamos, en otros procesos. Caso, por ejemplo, lo que vimos el mes pasado en Celsia, o lo que vimos anteriormente también en Semargos, que pues Semargos también ha hecho este método de construcción del libro, pero también ha hecho algunas readquisiciones a un precio fijo. Entonces yo puedo poner mis acciones a 10.000 o las puedo poner a 30.000. Eso no, eso digamos que es indiferente para cada accionista. Obviamente en la medida pues que yo ponga unos precios muy altos, pues muy seguramente la readquisición no vaya a cortar en esos precios. Entonces lo que debo entrar yo a evaluar es realmente pues cuál es mi objetivo de inversión, mi perfil de inversión, mi horizonte de inversión, y sobre todo pues cuál es ese precio justo para la compañía donde yo creo que sería un buen nivel de salida para mí, y que la misma compañía me esté recomprando mis acciones, independientemente un poco de donde pueda estar hoy el precio de mercado. Pasando a Semargos, pues aquí vimos unos resultados, digamos que relativamente neutrales, aunque se dio alguna mejora en la demanda en la regional Colombia, sobre todo en la parte de concreto. Entonces, pues si miramos los ingresos acumulados, estos tuvieron una variación muy plana, menos 0,7% en términos anuales, muy similar también a los costos de ventas, menos 0,9% en términos anuales. La utilidad bruta también en términos anuales pues fue una variación mínima. La utilidad operacional pues tuvo un incremento del 3,5%, el EBITDA cercano al 5%, pero la utilidad neta cayó en la variación anual cerca del 12%. Digamos que en materia de ingresos, los volúmenes de cemento pues tuvieron una variación muy plana también, pero sí estuvieron, digamos que compensados por un crecimiento en concreto de casi el 9% en términos anuales, lo cual pues compensó, digamos, ese menor volumen de cemento.
y de forma, digamos que consolidada perdón, de forma individual y por cada regional, pues digamos que el concreto, por ejemplo, en Centroamérica creció casi el 19%, en Colombia el 8,5%, lo cual pues deja ese resultado neto del 9%, mientras que cemento sí cayó en Centroamérica. Entonces, pues digamos que acá también vale la pena destacar que a pesar pues de que alcanzamos a ver alguna mejor o crecimiento muy leve en esas cifras operacionales, pues también hubo una afectación, digamos, por diferencia en cambio de cerca de 28.000 billones de pesos, lo cual pues impactó un poco esos resultados, digamos, de la utilidad neta que, como les decía, pues cayó cerca del 12% en términos anuales. En el caso de Celsia, mmm, digamos que unas variaciones negativas importantes, pero pues una vez entendemos cuál es, digamos, o qué es la compañía detrás de esas cifras, pues digamos que eso nos sorprende. Sí, digamos que sigue siendo un poquito un lastre y un rubro a mejorar los niveles de generación de utilidades y rentabilidad de la compañía, lo cual pues evidentemente siguen presionando o pesando un poco, incluso cuando hay momentos de buenos números. Entonces, pues aquí los ingresos cayeron el 12% en términos anuales. Esto principalmente por una caída del 23% en el segmento de generación. Esto básicamente obedece a menores precios de venta de energía, dado que pues las condiciones climáticas han sido favorables y pues no se ha generado, digamos, un estrés a partir de los precios de venta. Y por otra parte, pues en el negocio de comercialización también hubo una disminución del 8% por menores tarifas. Los costos también cayeron, consecuentemente con esa menor generación térmica, y aprovechando los buenos niveles de hídricos pues, para la generación. Entonces, pues aquí también eso se ve, digamos que una incidencia favorable, digamos, dentro del tema de costos de la compañía, disminuyendo cerca del 9%. El EBITDA cayó un 21% en términos anuales, y el margen EBITDA también se disminuyó por debajo del 30%, que ha sido como ese nivel promedio para la compañía. Otro efecto también, digamos, por temas de patrimonio, lo cual llevó a que la utilidad neta también pues, tuviera una disminución del 54% en términos anuales y un incremento del 11% en términos trimestrales. Aquí pues vale la pena mencionar que también que dentro de todo este entorno de la compañía, pues recuerden el mes pasado se hizo una recompra de acciones a un precio de 9.000 pesos, 9.004 pesos, cuando es una acción que pues los últimos meses se ha venido negociando, digamos, en niveles de 5.000 pesos. Entonces, pues claramente un precio de recompra por encima del 80% era una oportunidad atractiva, independientemente de que no se iba a recomprar una posición muy grande por accionista. Lo comentamos creo que en la última presentación. Y obviamente pues la recomendación hay un poco de evaluar participar en esa recompra, dado que pues ese precio era bastante atractivo. Entonces creo que en general pues hubo algunas compras parciales para algunas posiciones, pero aquí vale la pena mencionar que obviamente en un entorno donde la rentabilidad de la compañía sigue estando presionada, donde la utilidad no ha venido creciendo a un ritmo significativo, pues gastar una plata importante en una recompra de acciones por encima o un 80% por encima del precio de mercado, donde básicamente eso obedeció, digamos, a, entre comillas, un dividendo extraordinario para el accionista mayoritario, que fue quien pudo salir, digamos, de una participación importante, en este caso Grupo Argos, y pues obviamente tributariamente favorecía, digamos, esa operación. Entonces, pues eso deja, digamos que de cierta forma también algún sinsabor y sobre todo pues la posibilidad de un escenario de haber aprovechado mejor esos recursos. En el caso de éxito, unas cifras un poco mejores desde el punto de vista de ingresos, crecimiento del 1% en términos anuales, los costos apenas crecieron un 0,4%, pero el EBITDA creció un 16% en términos anuales. No obstante, trimestralmente pues también se ve un impacto con una disminución del 35%. Y finalmente pues una utilidad neta que tuvo un repunte también del casi el 71% en términos anuales, pero que también cae cerca de un 24% en términos trimestrales. Digamos que el resultado financiero básicamente mostró una disminución del
en términos anuales, es decir, casi 37.000 millones frente a los 76.000 millones de pesos del año anterior, lo cual pues obviamente ayudó a que, a pesar de tener unas variaciones leves en términos de ingresos, y en la parte operacional, pues hayamos visto un repunte también interesante en la parte de la utilidad neta. Y por otra parte, el PEI, este vehículo inmobiliario, que sigue estando pues un poquito castigado también en precios de mercado, con un descuento importante. No obstante, acá pues vale la pena mencionar algunas operaciones de desinversión que ha venido realizando el vehículo. Entonces, por ejemplo, el 51% de la participación que se tenía en Centro Comercial Plaza Central. Esto fue una desinversión de aproximadamente 460.000 millones de pesos, y que mucha parte, digamos, de eso va encaminado a poder reducir el endeudamiento, y otra parte para reinversiones por parte del vehículo. Obviamente, pues si la situación y si se encuentra, digamos, una opción de inversión viable e interesante. Em, digamos que esto explica un poco también el contraste en lo que pasa, digamos, con los activos del vehículo. Esta desinversión por casi 460.000 millones de pesos reconoció casi que el 100% del valor de avalúo de ese inmueble, mientras que hoy a precios de mercado pues no se está reconociendo más allá de un 60-65% del valor de esos activos. Entonces, pues eso muestra un poquito el contraste y el contexto de lo que ha venido pasando en el mercado, a partir también del comportamiento de tasas de interés, a partir de que es un vehículo pues que seguramente yo creo que una gran parte del mercado todavía no entiende, digamos, la realidad de lo que traen estos vehículos inmobiliarios y su negociación diaria, y tienden, digamos, que a variar por momentos de estrés de mercado de forma significativa. Así lo vivimos hace más o menos unos 4 años, cuando estos vehículos inmobiliarios empezaron a ser listados en la rueda de renta variable, y pues a partir de ahí ha sido un camino, digamos, difícil y complicado para que estos reflejen un valor un poquito más justo. La vacancia física de este vehículo pues aumentó a niveles del 6,7%. Esto, digamos, principalmente por alguna vacancia en activos logísticos, mientras que en los activos comerciales y corporativos pues sí se dio una disminución que no alcanzó a compensar, pero o a borrar, digamos, que ese aumento de la vacancia física de logístico, pero que en algo compensó. Los ingresos operacionales pues crecieron casi el 7%, creciendo por encima de la inflación. Obviamente es un vehículo que de cierta forma compensa esa indexación a la inflación, y en algunos casos tiene alguna variación mayor, principalmente pues por negociación, digamos, en cánones de arrendamientos, nuevos contratos, etcétera. Y la utilidad operacional fue de 189.000 millones de pesos. Aquí también vimos un crecimiento anual superior al 8%. Y finalmente, pues, digamos que en el comportamiento uno ve, pues, digamos, unas cifras relativamente positivas. Respecto al flujo de caja distribuible, el crecimiento es cercano al 10% en términos anuales, y pues ya digamos que en próximos días el vehículo estará pagando, digamos, ese flujo trimestral de 1.220 pesos, pues para todos los inversionistas, que pues digamos ya también cuando uno va a anualizar, digamos, esos flujos distribuibles y a mirar el yield del vehículo, pues obviamente estamos hablando de unas tasas un poquito superiores al 8%, lo cual de cierta forma es atractivo, y comparativamente, digamos, contra algunas acciones, pues este año en particular pues muestra obviamente un retorno interesante. Claramente el mes de abril pues fue un mes negativo, donde algunas acciones pues tuvieron valorizaciones: Mineros, Grupo Sura, Grupo Energía, Bogotá, Semargos, valorizaciones relativamente pequeñas si comparamos con las desvalorizaciones que tuvo otra parte del mercado. Sivest cayendo el 11%, Grupo Bolívar un 8%, el mismo PEI casi un 8%, Preferencial Sivest de Ecopetrol algo más del 7%. Y abril nos dejó un mes donde pues continuamos con una participación importante de los extranjeros, casi el 34% de los volúmenes de negociación, y donde particularmente para este mes de abril
pues los extranjeros terminaron con una participación vendedora o una posición vendedora neta de algo más de 110.000 millones de pesos, mientras que los fondos de pensiones pues se destacaron particularmente este mes con compras superiores a los 300.000 millones de pesos, que en parte pues digamos absorbieron, como lo pueden ver, una gran oferta proveniente de la mayoría de agentes, tanto compañías aseguradoras, extranjeros, fiduciarias, fondos de inversión colectiva, persona natural, sector real, etcétera. Entonces, pues creo que en general el resultado refleja un poco pues esa posición vendedora. Los fondos de pensiones compraron principalmente el ETF y Colcap, acciones de preferencial Sivest, muchas ventas, digamos, en Ecopetrol, casi 70.000 millones de pesos, mientras que los extranjeros pues tuvieron ventas importantes en preferencial Sivest, en Colcap y en preferencial Grupo Sura, y se destacaron pues digamos algunas compras por cerca de 45.000 millones de pesos en Ecopetrol, mientras que las personas naturales pues vendieron principalmente Grupo Energía Bogotá, Cementos Argos, ISA, y las compras estuvieron más concentradas precisamente, por ejemplo, en esos vehículos inmobiliarios, el TIN, el PEI, aunque no fueron montos muy altos, menos de 3.000 millones de pesos, y Corfi Colombiana también con algo cercano a 3.000 millones de pesos. En términos de volúmenes, pues Ecopetrol, Preferencial Civest, Civest, LTF y Colcap y Preferencial Grupo Sura lideraron ese top 5 de negociaciones. Digamos que aquí un poquito la sorpresa puede estar por los lados del Icolcap y de Preferencial Grupo Sura, que se metieron en ese top 5 para este mes. Y acá vemos un poco el comportamiento histórico, donde los extranjeros pues habían venido un par de meses con algunas compras, particularmente esa barra alta durante el mes de marzo pues obedece a unos rebalanceos de ETFs. Entonces pues ese comportamiento tan comprador pues obedeció puntualmente a esos rebalanceos, mientras que las AFPs pues digamos que podemos hablar que en general en los últimos meses, a excepción del mes de marzo, pues ya también venían configurando un poquito más del lado comprador que del lado vendedor, que había sido la constante pues prácticamente en los últimos 3 años. Vamos que ya me estoy alargando un poquito en términos de tiempo, entonces pues no, si de pronto la otra semana les comento un poco sobre lo que hemos venido entendiendo un poquito sobre los programas de gobierno de algunos de los candidatos, que es un tema que pues obviamente es relevante, pero quisiera terminar un poco con un poco el llamado de lo que veníamos haciendo también hace un par de meses, eh, particularmente desde febrero y sobre todo aprovechando un poco lo que había sido ese inicio de año y ese enero tan positivo, y es comparar un poquito lo que probablemente pueda pasar y creo que se está cumpliendo de cierta forma en el comportamiento, digamos, de los distintos activos a nivel local durante el último mes y medio. Y acá tomando, digamos, como referencia ese periodo electoral previo o ese periodo previo electoral de 2022 y lo que está pasando este año, más o menos, digamos, desde inicios de abril, uno puede ver cómo la tendencia de lo que ha venido haciendo el índice Colcap es muy similar a lo que percibimos en el año 2022 o en el comportamiento real del año 2022. Entonces, pues, bajo ese escenario que no se tiene que cumplir evidentemente eh, de la misma forma, y uno puede empezar a encontrar, pues, obviamente distintas variables o diferencias, digamos, entre lo que puede hacer hoy 2026 y 2022, pues no deja de tener cierta similitud, porque básicamente es un periodo de anticipación a un tema electoral donde se empieza a generar una incertidumbre importante en el mercado, a nivel económico, etcétera, y es normal, digamos, que pues empiecen a presentar tanto toma de utilidades como quizás algunas ventas ya en algunos momentos un poquito aceleradas, eh, stops, y sobre todo pues algo, digamos, de expectativa de que los mercados puedan seguirse viendo impactados por esta situación. Entonces, lo que refleja aquí el comportamiento del año 2026 del Colcap es que pues, va muy en línea con lo que vimos en el 2022, y que incluso pues hacia la otra semana estaríamos encontrando ese mínimo preelectoral, que más o menos dentro de las estimaciones que hemos hecho es un índice Colcap que se debiera acercar hacia los 2.050 puntos. Hoy cerramos en 2.073 puntos, entonces pues ya nos empezamos a acercar, digamos que hacia ese nivel. A partir de ahí vimos una recuperación. Esa recuperación no necesariamente se tenga que materializar este año, y esa recuperación pues obviamente no es más que
la tendencia que tuvo hace 4 años el candidato Rodolfo Hernández de empezar a tomar una mayor fuerza en las encuestas y de un mercado que anticipaba que muy seguramente fuera un candidato nuevo, un poquito un outsider con cierta fuerza y cierta tendencia reciente que pudiera llegar a pelear una candidatura en la segunda vuelta. Entonces ese rebote que vemos ahí, pues obedeció a eso. Eso, como les digo, no necesariamente se tenga que materializar en un rebote este año. Ahora, ¿qué nos han venido mostrando las encuestas? Las hemos visto las últimas semanas. Digamos que la tendencia no ha cambiado, bueno, perdón, sí ha cambiado frente a lo que tuvimos tras las consultas de marzo, y es que, por ejemplo, pues Abelardo de las Prillas sí ha venido tomando fuerza, un poco en contraprestación a lo que ha sido el resultado de Paloma Valencia, pero digamos, si eso se llegara de pronto a revertir o llegar a haber alguna sorpresa, porque evidentemente de ahí debería estar el segundo y el tercer candidato en términos de votación, si eso pudiera cambiar un poco, pues sería una sorpresa para el mercado y quizás se pudiera dar algún efecto así. O por el contrario, pues digamos que un resultado atípico de lo que vengan mostrando las encuestas, que ya sabemos que es el candidato Iván Cepeda como el candidato a ganar en primera vuelta, con una votación que se ha venido, digamos, estabilizando alrededor del 35%, y los otros candidatos con algo más de variabilidad. En la parte de la derecha vemos lo que fue el comportamiento en su momento de preferencial Sivest, y también la comparativa. Quizás este año ha caído un poco más rápido, pero ha seguido, digamos que una tendencia muy similar, acercándose ya a niveles de 60.000 pesos, un nivel técnico bastante importante para preferencial Sivest. Hoy cerró en 60.040. Yo sugiero, pues digamos que obviamente revisar ese nivel con algo de cautela, porque creo que el rompimiento de esa zona donde hay unos niveles de soporte técnicos, la media de 200 periodos para preferencial Sivest, pues abriría, y obviamente entendiendo que es el emisor más relevante dentro del índice, pues quizás abriría algún espacio de corrección adicional para el índice, a modo, digamos, de que el mercado perciba que esto pueda seguir corrigiendo algo más. Obviamente las recuperaciones, pues es muy similar a lo que vimos en el índice Colcap. Y ya cuando miramos el comportamiento del dólar, fíjense, la tendencia tiende a ser muy similar. Nosotros, y como les mostraba en la diapositiva anterior, pues desde febrero estuvimos recomendando esa parte de los 3.600 o por debajo, ir precisamente preparándose para este escenario con compras de dólar para ir diversificando y cubriendo un poquito los portafolios. Hoy alcanzamos a ver un dólar por encima de los 3.800. El escenario de dólar internacional 2022 es muy distinto al escenario de dólar 2026. En parte por eso puede ser también un poquito que no veamos la misma magnitud del movimiento, pero sí la misma tendencia. Y pues estaríamos, digamos que cercanos a una corrección, digamos, de corto plazo, quizás hasta conocer ya el resultado electoral. Yo quiero pensar también desde el punto de vista técnico que quizás esa corrección pueda estar cercana, entonces creo que esos 3.800 el mercado los puede respetar. Hoy, como les digo, por momentos vimos el 3.809 como precio máximo, pero al final terminamos cerrando en niveles de 3.775. Hoy la moneda pudo estar presionada también un poquito por esa expectativa de esa subasta de test que les comentaba ahorita, y adicionalmente también impactado un poco dado que pues en las últimas semanas, como les he dicho, y desde el mes pasado hemos tenido al ministerio haciendo algunas compras de dólar precisamente para prepagar esa operación USTRS que se montó el año pasado. Entonces, esa forma de comprar y algunos montos significativos como se dio en la semana anterior, donde en una semana compraron algo más de 1.000 millones de dólares, que es casi que el volumen diario de negociación de todo el mercado de dólar, pues obviamente generó una reacción en el comportamiento de la moneda, y las otras situaciones pues han generado obviamente que el estrés de mercado se mantenga un poquito alto y no podamos ver pues una corrección significativa. Pero pensaría y quisiera pensar que de pronto estos 3.800 empiecen a encontrar algo de resistencia y quizás algo más de estabilidad en este movimiento reciente. Bueno, ahí termino un poco la presentación de esta semana. Creo que un resumen de lo que hemos venido percibiendo en estos días y en estas semanas. Quizás hoy no les toqué mucho el mercado de renta variable afuera, principalmente porque pues, las últimas 2 semanas lo habíamos hablado un poco. eh,
que en términos generales, pues lo que veníamos esperando al respecto, y creo que el desarrollo ha sido bastante positivo. Estuvimos hablando las últimas dos presentaciones también sobre la posibilidad de ver alguna mejora o algún rebote en precios en el sector tecnológico en Estados Unidos. Eso se ha venido dando. Pero ya también encontramos que se han dado valorizaciones de más del 30-35% en algunos emisores. Entonces ya también toca empezar a tener algo de cautela. Como les digo, pues el escenario de tasas de interés, de inflación hacia adelante en países desarrollados e incluso en nuestro país, pues genera algo de por lo menos de cuidado. Entonces, pues no ser, digamos, tan complaciente con un mercado hoy en Estados Unidos prácticamente en máximos históricos, pues es un poquito el mensaje que también podemos percibir ahí. Aquí me preguntan por el precio objetivo de mineros, 18.000 pesos es nuestro precio objetivo. Que incluso pues digamos en la primera parte del año alcanzamos a ver niveles superiores a eso. Entonces pues ese es nuestro nivel. En el caso de Celsia, para nosotros es 5.300 pesos, el nivel que también estuvimos hace un par de semanas. Obviamente esa recompra de acciones que, como les mencionaba ahorita, se dio, pues presionó un poquito los precios de mercado y los llevó casi que hasta unos 5.600, si no me falla la memoria, como precio máximo. Pero obviamente previo a que ya finalizara ese proceso de la recompra de acciones, pues que como les digo, no presentaba mucha lógica. Perdón, incluso el precio máximo fue 5.820. Pues no presentaba mucha lógica frente a lo que era el precio de mercado. Pues a partir de ahí volvimos a los precios que nos veníamos negociando previamente, alrededor de los 5.000. Entonces, pues creo que dentro de ese escenario de potencial de valorización, lo que les describí ahorita de los resultados de la compañía, y muy importante tener en cuenta, y se me había olvidado y quiero hacer la salvedad, recuerden que todas las estimaciones hablan sobre un fenómeno del niño bastante intenso en el segundo semestre de este año. La compañía se está preparando para ello. eh, Como lo mencionábamos hace un par de años, cuando también se dio un fenómeno del niño aparentemente menos intenso de lo que va a ser este, pues la compañía está mucho más preparada y no va a recibir la misma afectación que recibió en el último fenómeno del niño fuerte que habíamos tenido en el año 2016. Entonces, pues eso le permite, digamos, compensar parte, digamos, de las afectaciones que pueda haber, pero no creemos que evidentemente eso se vaya a ver traducido pues en un crecimiento importante en materia de utilidades o algo para la compañía. Entonces, nuestra recomendación por lo menos de mediano plazo, eh, pues es mucho más neutral, digamos, para este emisor. Creemos que pues ahí puede haber alguna presión en los próximos meses, independientemente de este programa de recompra de acciones y el programa de recompra de acciones a mercado que quiere implementar la compañía. Me preguntan también que las acciones en Colombia, que se estima el porcentaje adicional que podrían seguir bajando. Pues eso es muy aleatorio, digamos, en términos del explicar el por qué y cuál podría ser esa magnitud. Lo que les mostraba en esa última diapositiva, creo que pues si la magnitud de lo del 2022 se repite, y yo creo que hay unos niveles muy interesantes, pues también de soporte en los niveles cercanos a los 2050, 2000 puntos en el índice Colcap, y en algunas acciones que ya han venido cayendo más de un 20%. eh, pues digamos desde los máximos de abril, por lo menos marzo, abril. Pues claramente uno empieza a encontrar que pues esto podría tener, digamos, que algún descanso por esos niveles. No obstante, toca entender, como siempre les tratamos de hacer énfasis, el porqué, digamos, de la situación. Entonces, pues esto mucho obedece al contexto externo, en términos de conflicto, contexto externo, digamos, en materia de lo que está haciendo, digamos, el desempeño macroeconómico general, y por otra parte, pues al escenario electoral. Entonces, pues muy seguramente hasta que no tengamos un resultado electoral, pues es difícil pensar en una recuperación, y los precios puedan seguir bajando algo más. Un 3, un 5%, algo más, pues también podría ser un 6, un 8, y eso pues no lo va a definir realmente, como les digo, encuestas adicionales, el resultado de la primera vuelta. Entonces, pues aquí el mensaje de lo que hemos tratado
de decirles, pues estos primeros casi 5 meses, 4 meses del año y ha sido pues tener algo de cautela, ir abriendo pues algunas posiciones de liquidez, cubrimiento a través de dólar y no estar simplemente expuesto en un 100% al mercado local y a las empresas locales, por lo menos temporalmente, a la espera, digamos, de que se resuelva esta situación. Entonces, la diversificación y el cubrimiento pues siguen siendo, digamos, recomendaciones importantes que uno tiene que tener en cuenta en este contexto que a veces es un poquito de incertidumbre. Bueno, no tengo más preguntas, entonces pues quería agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Pues vamos a seguir entonces pendientes de temas de resultados, que creo que es lo que está ahorita sonando un poquito aquí a nivel de mercado. Como les decía, pues muy seguramente a pesar de que veamos resultados positivos, pues el mercado va a seguir un poquito con ese tono de cautela hasta que conozcamos esos resultados electorales y pues haremos seguimiento también seguramente en 15 días un poco de lo que podamos ver en materia de si algo tenemos más de encuestas, sondeos electorales y mirar un poquito también lo que están proponiendo pues los distintos candidatos sobre los distintos temas y las principales propuestas del plan de gobierno. Qué pena que ahí les traía algo, pero pues bueno, creo que ya también para no extendernos mucho, entiendo que puede ser un poquito pesado para la hora, pues nos daría bastante tema adicional, entonces pues lo podemos revisar en 15 días. Muchas gracias y que tengan buen resto de tarde.